Comencé a grabar. Muy buenos días, chicos. Como ya les había comentado hace un par de minutitos atrás, ya nos queda muy poquito, ¿cierto? Así que es momento de sacar esas reservas que tenemos guardadas para que este tiempo que queda sea lo más provechoso posible. Estamos trabajando ya para hacer una especie de síntesis. Hemos estado viendo la unidad de percepción, ¿cierto? Cómo yo veo y recibo mi entorno. Ya vimos durante las clases previas y unas poquitas del primer semestre que nosotros percibimos nuestro ambiente mediante nuestros ojos, ¿verdad? Por el sentido de la vista, y con eso tenemos algunas condiciones que afectaban a la vista, que los vimos la semana pasada. Podíamos ir comprendiendo por qué habían algunas enfermedades que atacaban o al cristalino, o a la retina, o a la córnea, ¿cierto? Y me generaban un daño en la visual. Y yo lo podía corregir con lentes, como también hablamos que habían algunas enfermedades que no. En el primer semestre trabajamos sonido y audición, y ahí pudimos ver que también podíamos percibir nuestro entorno mediante el oído, ¿cierto? Estudiamos la estructura del oído, qué enfermedades la atacaban más frecuentes, etcétera. Pero ahora vamos a pasar a otro tema. Yo le puse dinamismo del planeta para poder introducir todo lo que viene. ¿Ya? Este es como el capítulo un poquito más largo. Ya, hoy ya vamos a hablar de lo que son los sismos. Ya vamos a entrar en este terreno, y vamos a ir conversando un poquito de cosas que ustedes ya pueden ser, lo han vivido. Ya en algún momento vamos a conversar de la experiencia, de lo que vivieron en el 27F, que nuestro país es sísmico, por qué, a qué se refiere en este cinturón de fuego. Todas esas cosas las vamos a ir conversando durante este capítulo. ¿Ya? Así que para poder avanzar, vamos a ver que el objetivo de hoy día es conocer, porque esto no lo hemos visto, cómo se originan los sismos y cuáles son sus características. ¿De qué manera yo lo puedo percibir? En este contexto vamos a aprender el cómo yo percibo el ambiente mediante mi cuerpo, con el tacto mayoritariamente. Ya la percepción que yo tengo cuando digo, oh, está temblando, ¿por qué lo percibo? ¿Qué es lo que yo reconozco que digo, ah, ocurrió este fenómeno? ¿Ya? Eso es el origen de idea, comenzar a introducirnos en este tema. Vamos viendo. Un sismo es un fenómeno natural del tipo endógeno, que quiere decir que sea endógeno que se produce dentro de la Tierra, no es producido por un agente externo, ¿ya? No es algo que de afuera me gestione, sino que la Tierra en su dinamismo, ¿cierto?, produce este fenómeno natural en que hay una ruptura de un equilibrio, ¿ya? Las vamos a ver más adelante que hay placas, ¿cierto? Movimientos en la Tierra que están en constante equilibrio, se mueven todas para la misma parte, o todas de la misma forma, y en algún momento este equilibrio se empieza a evitar, como que ya no está tan equilibrada las cosas, se está cargando para un lado, comienza a haber una acumulación de energía en una cierta zona, y eso va a promover o permitir que ocurra este fenómeno, ¿ya? En esa región donde se está acumulando esta energía, se libera mediante una onda sísmica, que vamos a ver más adelante sus características. Pero una onda sísmica, yo aquí la nombre, es mecánica, viajera y omnidireccional. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Son algunos movimientos bruscos. Ya hay momentos en que uno no percibe que ocurre un sismo, como un momento en que dice, oh, está temblando muy fuerte, ¿verdad? Perdón. Son esporádicos porque no es siempre, aunque se plantea que estamos en constante, pero son tan imperceptibles a nosotros que nosotros hacemos nuestra vida normal sin percatarnos de que ocurrieron. ¿Ya? Y se desarrollan porque cada vez que se va haciendo una acumulación pequeñita de energía se va liberando, pero hay momentos en que la energía no se libera. Pueden pasar años, incluso siglos, en que en alguna zona donde hay acumulación de energía no se libere. Y eso puede provocar estos terremoto de gran envergadura como lo fue el 27F, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hablar de eso más adelante. Un sismo es, en palabras mucho más simples, una vibración de la corteza terrestre. La mayoría se origina por la ruptura de una zona donde hay placas tectónicas. ¿Ya? La causa inicial, ruptura y fractura de esas rocas. Resultado, acumulación de energía que hay en este choque de placas y que se libera de alguna u otra manera.
Ya, las causas de un movimiento telúrico, si se le dice a los temblores, fenómeno telúrico, movimiento telúrico, pueden ser volcánicas o tectónicas. Ya, nosotros vamos a ver que las más comunes son las del movimiento tectónico y vamos a ver la, todas las placas que hay en nuestro planeta, el por qué se están en constante movimiento, ¿ya? Esto no es gratuito, ya el planeta tiene un dinamismo, una forma de moverse que permite que esto vaya ocurriendo y no es ahora, ha sido siempre, ¿ya? Entonces vamos a ver en una par de clases más adelante cuáles son las causas volcánicas, cuáles son las causas tectónicas, la dinámica de sus placas, cuál es la que nos rige a nosotros, ¿cierto? Como país, ¿por qué somos un país sísmico? O, por ejemplo, ¿por qué, tomando en consideración la tragedia que ocurrió hace un par de días atrás en otro país, ¿verdad? En el caso de ellos tuvieron lo que nosotros llamamos temblor. Nosotros dijimos, un temblor de 7 no es tan terrible, porque acá nuestro país está acostumbrado o ya conoce, ya sabe que es un país eh, sísmico, ya sabe que nosotros estamos en constante movimiento, por lo tanto prepara su vivienda. Son antisísmicas, tienen una cierta estructura que permite que en caso de un movimiento brusco no todo caiga y se desplome de inmediatamente. En cambio, hay otros países donde no es así, donde ellos no están en una región o en una zona donde necesariamente sea telúrico. Por tanto, cuando a ellos les tiembla, un temblor de 6 grados es un terremoto para ellos por el nivel de destrucción. En cambio, a nosotros, nuestro juicio, no fue un temblor fuerte. Y lo decimos con mucha naturalidad porque estamos acostumbrados. Nuestro planeta tiene esa cultura porque ha tenido que irla aprendiendo. ¿Ya? Vamos a ver también más adelante en otras clases cuáles han sido los terremotos más grandes que han vivido. Nuestro país se ha sacado el premiado con 2 de ellos, ¿verdad? Cómo se modificaron las escalas en ese entonces para medirla, en qué escala se mide, qué significa cada una, para que nosotros también podamos entender el qué significa una escala Richter y una escala Mercalli, ¿verdad? Eh, cómo se mueven las placas, qué movimiento van haciendo, ¿cierto? Todo lo referente para que nosotros podamos conocer y estar, no sé si decir más preparados, pero saber el por qué ocurrió lo que ocurrió, poder explicar lo que estoy percibiendo. Ese es el objetivo de este capítulo. Ya, próximas clases vamos a ir viendo un poco más, no quise abordar muchos temas hoy día por un tema de tiempo, pero más adelante, en las próximas clases, 2 o 3 clases, vamos a profundizar en este tema. Acá tenemos los elementos o características de un sismo. ¿Ya? Acá yo tengo un paisaje. Esta que se llama falla es la línea de quiebre. ¿Ya? Es por donde se trizó la tierra. Te voy a tener 3 momentos importantes. El primero es el foco o el hipocentro. El foco o el hipocentro que está acá abajo es el lugar de la litósfera donde se produce la ruptura y se origina el sismo. Nosotros escuchamos comúnmente frases como, y el epicentro fue en tal parte. Y uno dice, ahí se originó. No, un error de lenguaje. El hipocentro es el lugar físico donde se origina el sismo. Es el lugar donde se produce la ruptura y por donde se libera la energía en todas las direcciones. Estas circunferencias concéntricas que ustedes ven aquí representan el movimiento sísmico, la onda expansiva. El epicentro, si ustedes se fijan, está arriba. ¿Ya? Normalmente ahora la gente cuando lo comienza a hablar dice, fue un epicentro en tal lugar con tal profundidad. Entonces la gente cuando empieza a hablar de la profundidad donde se produjo el sismo, lo que quiere decir es el hipocentro, el real lugar de comienzo del movimiento. ¿Ya? Pero todos normalmente lo relacionamos con el epicentro. Ahí es un detalle para que lo podamos corregir y podamos entender bien de qué es lo que estoy hablando. Vamos a ver también que la litósfera es la primera capa de la Tierra, entonces vamos a hablar de cuáles son las capas terrestres, cómo se llaman, de qué están compuestas. Todo va a estar dentro de esta unidad. Luego tenemos el área de ruptura, que es la región donde ocurre la reacomodación.
esta falla hizo que hubieran dos porciones de tierra, llamémoslo de esa forma, que hubo un roce entre ellas muy fuerte, una se rompió y se acomodó. Cuando se acomoda es el área de ruptura, es qué tan profundo, es lo que nosotros conocemos. También hay que especificar bien lo que es una falla, lo vamos a ver más adelante, pero normalmente decimos, no, esto ocurrió por este motivo. Ya, el área de ruptura corresponde a la zona que se superpone o se coloca debajo de la otra para acomodarse, como para decir, ya, ok, hubo este movimiento, ¿cierto? Pasó esto, se liberó la energía, ahora quedo en pausa, quedo quieto, quedo tranquilo, ¿cierto? Me acomodo, puedo estar en paz. Y el epicentro es el punto en la superficie donde se está sobre directamente el hipocentro. Es la proyección vertical. Por eso que toda la gente dice tuvo un epicentro tantos kilómetros en la región de tanto, ¿cierto? Porque lo ven superficialmente. El epicentro es el lugar superficial y el hipocentro es el verdadero lugar de comienzo del sismo. Por eso es importante. Ya estos conceptos son importantes para poder entender bien. Si ustedes se fijan, nuestro país cuenta, y también lo vamos a ver en unas próximas clases, con un centro de sismología. ¿Verdad? Que si ustedes ingresan a la página, ustedes colocan temblor en Santiago, les va a arrojar como dentro de las primeras búsquedas la página de sismología de la Universidad de Chile, sin hacerle promoción a ninguna casa de estudio, ¿verdad? Y ella va transmitiendo o informando de todos los movimientos que puede registrar, que son muchísimos a diarios. Y ellos normalmente hablan del lugar, la profundidad, a qué tanta distancia horizontalmente, epicentro, pero también a cuánta profundidad, porque se estima que si hay una profundidad importante es porque hay una liberación de energía también considerable. ¿Ya? ¿Cómo se propaga la energía en un sismo? La energía que se libera en el área de ruptura es una onda. Se llama onda sísmica. Así como el sonido era una onda sonora, la luz era una onda luminosa, el sismo es una onda sísmica, que tiene sus tres maneras. Es forma mecánica porque viaja en la Tierra, ocupa ese medio de transporte, ¿verdad? Recuerden que una onda mecánica es la que se propaga en un medio. Es una onda viajera porque ella se extiende y no retorna. Ya cuando ha temblado o hay un terremoto, la onda, la energía se libera, pero no llega hasta donde puede y después se devuelve al lugar de origen, sino que se propaga, se expande y no retorna. Por eso es viajera. Y es omnidireccional porque se refiere a que abarca distintas direcciones. Si ustedes se fijaron en la escena de acá, son circunferencias, ella toma todas estas direcciones posibles. Tantas direcciones como puntos tiene una circunferencia. Por lo tanto, infinitas. Se dice infinitos puntos de una circunferencia, infinitas direcciones. En todas las direcciones que yo pudiera reconocer. No solo alto, ancho, bajo. Mary, te voy a silenciar. Ahí sí. Alguien me habló por chat. Chicos, me cuesta ver el chat. Vamos a ver las causas de las rupturas, ya más adelante. No necesariamente es la temperatura, porque hay que especificar. Ya, todavía ustedes no van a entrar en esta unidad, pero uno habla de temperatura cuando quiere hablar de otras cosas. Ya quiere hablar de calor, por ejemplo. Ya, entonces lo vamos viendo, las causas del por qué lo vamos a ver en una próxima clase, ya con todo lo que es movimiento tectónico. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a compartir o mostrar los distintos tipos de ondas sísmicas que se pueden propagar. Ya nosotros, si hacemos memoria, el 27F, muchas personas lo vivieron de distinta manera. Y usted me podrá decir, pero profe, fue un único movimiento. Sí, pero la Tierra, nuestro planeta, ¿cierto? En la región de Concepción o la zona de Concepción, que fue, donde fue el hipocentro y el epicentro, tuvieron dos modelos de ondas simultáneas, que es algo muy inusual, pero que ocurre, ¿ya? Entonces, hubieron personas que sintieron que estaban saltando, que había un movimiento como una especie de ola. Y mientras otras personas contaban que no podían caminar porque eran constantemente empujadas como hacia las paredes, un movimiento horizontal. Entonces,
Muchas personas decían, no, estáis mal porque fue así. No, tú estás mal porque fue acá. No, fue ambos. Por eso que se produjo un movimiento tan brusco, por eso que hubieron cambios a nivel global tan importantes. ¿Ya? Por eso que de repente nosotros decimos, hoy hubo un sismo en tal lugar, hay que tener cuidado porque a lo mejor hay peligro de tsunami, por ejemplo. Consecuencias del sismo. ¿Me entiendes? Entonces hay otras cosas que uno va escuchando normalmente y que para nosotros son muy cotidianas o no tan, como no nos preocupan tanto, que hay que prestarle atención. ¿Ya? Atención aquí. Hay 4 tipos de ondas. Las primeras son las ondas primarias o la onda P. ¿Ya? Esta es la que se genera en el hipocentro y son las primeras en registrarse. Cuando un sismo está comenzando, la primera que avisa es la onda P. La onda P hace que en el sismógrafo comience a moverse la aguja. Entonces uno dice, está temblando. Y a medida que va aumentando la amplitud de la onda, entonces esto pinta para terremoto. Los sismógrafos, la gente que estudia, ¿cierto? Puede interpretar esta información automáticamente porque esta es la primera onda que se registra. Ya es la más rápida, por eso que es la primera que se percibe. Es una onda longitudinal o de compresión, es decir, hay una zona de compresión donde la energía se acumula y una zona de rarefacción donde se va como soltando, ampliando. ¿Ya? En terminología sísmica se comprime y se dilata. Incluso nosotros los podemos oír porque están dentro de nuestro rango auditivo, entre los 20 y los 20.000 Hz. Entonces muchas personas dicen, oh, mira, escucha, y empieza el movimiento. Entonces hay muchas personas que en la quietud de la noche, cuando hay un silencio absoluto, ¿cierto? Sienten el sismo no por el movimiento, sino que lo oyen primero. Escuchan un zumbido, va a temblar. Y claro, en el momento en que lo está mencionando, escuchó el zumbido, comenzó el movimiento. ¿Cierto? Hay movimientos que son cortitos, que uno dice fue un puro remesón, listo, y fue. Como hay otros que son más extendidos en el tiempo. La duración es un tema que depende de cada movimiento. Por eso que esto es una ciencia tan, eh, ¿cómo les puedo decir? Que no ha finalizado, ya no está acabada. Siempre hay, se pueden hacer más cosas. De hecho, hay muchas películas que están basadas en esto. Si nosotros miramos la película esta de la falla de San Andrés, la película donde trabaja Dwayne Johnson, ¿cierto? Ellos, parte de su trabajo era buscar la forma de detectar o predecir los sismos, porque no se puede. Esto es dinámico y la palabra dinámico implica que está sujeto a constante cambio. Por lo tanto, yo no puedo decir, yo creo que va a temblar hoy día a las 3 de la tarde. Imposible, no lo puedo predecir, no puedo dar una afirmación certera. ¿Qué puedo hacer? Buscar los modelos que me permitan quizás ir eh, informándolo en la medida que va ocurriendo, con un par de minutos de antelación para que uno pueda prepararse. Ya ocurre lo mismo con los ciclones en los países del norte, ¿cierto? Eh, los tornados, etcétera. Ya, nos desviamos un poco el tema. Entonces, como les decía, esta onda yo la puedo oír con un zumbido, ¿cierto? Que a veces es más intenso que otras personas. Entonces, cuando usted diga, oh, mira, ¿escuchaste el temblor? Sí, está en lo correcto, fue una onda P. Este tipo de ondas se propaga en sólidos y líquidos, por lo tanto puede estar tanto en el océano como en nuestra capa terrestre. Acá tenemos una imagen. El movimiento de la onda P es longitudinal, es horizontal. Por eso que se percibe como que yo me muevo para adelante y para atrás. Acá hay una forma también de interpretarlo. Hay zonas de compresión donde si ustedes se fijan, los movimientos están más juntos, la Tierra sea como que se juntó un poquito, y zonas de dilatación donde tiende a abrirse para poder lograr el movimiento horizontal. Y acá aparece un medio no perturbado que es como que hasta el momento ahí no ha pasado nada, para que se pueda ver la diferencia en la forma de los cuadritos. Una segunda onda es la onda S o secundaria, que también se origina en el foco, también se origina en el hipocentro, al igual que las ondas P, pero son transversales, o sea, no mueven izquierda-derecha, su movimiento es arriba y abajo, por eso es que uno tiene la sensación de estar saltando. Cuando las personas se les preguntó después del terremoto del 27F en nuestro país, ellos sentían que eran como gelatina, no podían mantener los pies en la tierra, y era porque el movimiento
perpendicular transversal les impedía estar de pie. Son un tanto más lentas que las ondas P, ¿ya? Esta onda no se propaga en los fluidos, ¿ya? O sea, probablemente yo la perciba si es que ocurrió en una región donde hay océano, ¿cierto? Donde estoy en el fondo marino, va a propagarse por la corteza que tiene el fondo marino. En cambio, la onda P podría propagarse tanto por la corteza como por el agua. Y vamos a ver que a lo mejor eso va a generar algo, ¿ya? Que por qué el oleaje es de cierta manera, por ejemplo, lo podríamos explicar de esta manera, porque las olas marinas son un tipo de movimiento longitudinal, no transversal, ya se mueven de izquierda a derecha en constante movimiento. La deformación que sufre en el sólido es perpendicular a la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen. Esto es lo que muchas personas percibieron ese día del terremoto del 27F. Muchos vehículos fueron saltando y por eso fue tan impresionante para muchas personas, porque lo que vieron implicaba algo impresionante. Probablemente así mismo fue el terremoto del año 60. Ya nosotros no estábamos en carpeta de nadie en ese momento, pero ese fue hasta el momento el terremoto más grande del que se tiene registro, ¿cierto? Fue el que causó el cambio en la escala de medición, porque antes había un cierto tope y pasó acá en Chile, ¿cierto? Nos sacamos el premiado, como uno dice vulgarmente, y ocurre esto de mayor envergadura y hay que hacer una reestructuración. Probablemente esto es lo que ellos percibían. Ya las personas del 27F que sentían que saltaban es porque estaban siendo regidos en ese preciso segundo, estaban percibiendo este movimiento ondulatorio como una especie de sube y baja. Y aquí se ve desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, se siente un instante más tarde que la onda P. Por eso que siempre los movimientos telúricos son como horizontales, ya son, porque es la primera que se percibe, la primera que se detecta. Si ustedes miran acá, la rapidez de la onda P es mayor que la rapidez de la onda S, por eso llega antes, por eso sube antes al epicentro y por eso que es percibida. Ya, fíjense aquí, onda P llegó primero, pasó un minuto y llegó después. Luego comenzaron las ondas. Fíjense que aquí comienza a ver este movimiento, porque aquí es donde fue el momento más intenso del movimiento telúrico, porque tiene mayor amplitud. ¿Ya? Tercera se llama onda Rayleigh o onda R. Esta onda se origina en el epicentro, o sea, no está a nivel de la Tierra subterráneamente, sino que está en la superficie. Su movimiento es similar al oleaje marino y se detecta también después de la onda S. Entonces, en orden de detección está la onda P, la onda S, la onda R. Esta es la tercera que se percibe. Y si se fijan aquí, se siente en la superficie. Entonces, fíjense que acá la corteza terrestre está normal. No tiene movimiento, lo que tiene movimiento es la superficie, a diferencia de una onda S donde todo, tanto la corteza y las capas de la Tierra comienzan a tener el movimiento ondulatorio. Esa es la diferencia visual para reconocer cuál es la onda. Si toda la estructura, el corte transversal que aquí se le hizo tiene movimiento, es una onda S. Por el contrario, si solo se mueve la superficie, es una onda R. ¿Ya? Y finalmente nos encontramos con la onda Love o onda L. Esta también se origina en el epicentro, es superficial, pero es la que más daño genera. Transporta la mayor cantidad de energía, porque como está en la superficie, está recibiendo la periferia. ¿Ya? Es la más lenta y la última en ser detectada. ¿Ya? Nuevamente viaja por superficie y fondo marino. Al igual que la onda R y que la onda S, no se mueven por fluidos. La única que viaja en sólido o líquido es la onda P. Entonces, todos estos detalles que yo estoy mencionando son posibles preguntas de evaluación. Ya para poder comprender la onda P es la primera que se detecta,
Es la más rápida, es la que viaja en sólidos y líquidos, mientras que las otras viajan solo en sólidos, ¿cierto? Solo en corteza terrestre o fondo marino. Cada una es más lenta que la anterior, pero de las cuatro, la que más daño genera infraestructuralmente es la onda L. Ya el sentido de la vibración es perpendicular. Y acá tenemos una imagen. El movimiento es para allá, pero la Tierra se mueve así. Entonces son entre ellas perpendiculares. Acá hay otra imagen de la onda L. Si ustedes se fijan cómo produce el mayor daño en la periferia es donde más daño estructural ocurre. ¿Ya? Por eso que cuando los arquitectos, los ingenieros, las personas que trabajan en una construcción comienzan con esto, ¿cierto? Están, ¿cómo les puedo decir yo? Diseñando un edificio normalmente, ya pensemos que una casa, al ser un tanto más baja, ¿cierto? A mayor altura, ¿cierto? Se va a producir, es como uno dice, no, si el edificio es muy alto, por algo hay regulaciones, por algo los edificios pueden alcanzar una cierta altura, una cierta cantidad de pisos y van a depender de la estructura, de la base con la que se esté trabajando. Ya en nuestra construcción, ya normalmente cuando ellos hacen el cuadrado en el suelo del edificio, en cada esquina ellos colocan 4 especies de esferas. Ya lo estoy simplificando porque los términos técnicos, obviamente un ingeniero podría decirnos, ah, no, esto es más, tiene este nombre técnico. Y se colocan estas cositas, estas como especies de esferas en las esquinas, cosa que sobre ellas se construye el edificio. ¿Con qué objetivo? Si hubiera un terremoto muy fuerte, estas esferas se van a mover y van a mover el edificio. Por lo tanto, como van a ir acorde al movimiento que está teniendo la Tierra, que están teniendo este tipo de olas, o de ondas, perdón, de ondas sísmicas, no va a generar que la estructura, el edificio mismo, reciba la energía y se quiebre. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. Al irse moviendo al mismo ritmo, es como que no recibe el impacto mayor y por lo tanto no sufre el daño estructural tan grande. Ya por eso que hay lugares donde no cuentan con este tipo de sistema, con este tipo de método, y que cuando hay un terremoto, hay un sismo muy fuerte, uno ve fisuras en las paredes. ¿Por qué? Porque donde no había dónde liberar energía o dónde irla en el mismo vaivén, ella sufrió el impacto a las paredes y las paredes se trizan, ya obviamente en nuestro país, eh, después del año 60, ¿cierto? Que fue el terremoto más largo, fue el que se percibió por muchos minutos, fue algo impresionante. Las personas, si ustedes les preguntan a sus abuelitos quizás, que fueran más o menos de la edad, ¿cierto? De los 60, o sea, ahora tengan unos 70, 75, unos 80 años, le podrían decir a ciencia cierta, sí, mira, fue terrible porque se veía esto. Ya muchas personas vieron que la calle se rompió, se partió en la mitad, hubieron fisuras impresionantes. Ya de hecho, en la película, como yo les contaba en un comienzo, en la película eh, La falla de San Andrés, ¿cierto? Mencionan a Chile como el terremoto más grande, ¿cierto? En el año 60, que fue un 9.5. Más adelante vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Eh, la diferencia entre un sismo onda tipo 1 a un sismo tipo 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia a nivel energético? Es algo impresionante, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Como les decía yo, gracias a Dios nuestro planeta, nuestro país ha ido aprendiendo, ¿cierto? A lo largo de todo este tiempo, que tiene que estar preparado para, y por lo tanto, ¿de qué manera se prepara? De esa forma, corrigiendo las construcciones para que no haya un daño estructural tan grave, tan severo. Ya, aún así hubieron edificios que se derrumbaron porque en Concepción fue donde fue el epicentro, donde estuvieron ahí in situ, encima del movimiento. Fue algo impresionante.
Ya nosotros que estamos acá en Santiago lo percibimos fuerte, inclusive gente que estaba en Arica lo percibió, no con la misma intensidad, y por eso que es importante conocer el por qué, porque esta onda, imagínense, desde Concepción hasta la zona norte, de hecho en la parte sur de Perú también se percibió, ya, mucha gente en ese país también dijo, oh, tembló, para ellos fue un temblor, lo que para nosotros fue un sismo, un terremoto, ¿cierto? Porque vamos a ver que es un sismo de gran intensidad, se le llama terremoto. Entonces, ¿por qué? Porque la onda viajera fue tanta la energía que se liberó que llegó hasta allá. De hecho, la película, por ejemplo, no es por ponerme apocalíptica, chiquillos, ya, pero por ejemplo, la película 2012 habla de que hay una, de que tendría que haber ocurrido, ya uno empieza a prever, así como debiera haber una ruptura pronto en la parte de Estados Unidos, ¿cierto? Ellos como que se concentran en su país. Y ese terremoto no ha ocurrido, y se habla del gran terremoto. Entonces ellos están como preparándose, expectantes, por eso que también en la película La Falla de San Andrés buscan detectar los sismos como para poder predecir cuándo va a ocurrir otro, con qué distancia de tiempo, cuánta energía fue liberada, cuánta había originalmente, entonces cuándo podríamos tener otro, etcétera. Y se hablaba de ese gran terremoto. O también por esto podemos entender el por qué hay réplicas, ¿cierto? Se libera la energía de un golpe, pero aún queda un tanto acumulado, entonces va soltando de a poco, porque el primer gran bloque ya lo botó. Fue el primer impacto más grande. Ya dejaré de compartir para que podamos hacer el cierre. Entonces, como pueden ver, la clase de hoy día tenía ese norte, que pudiésemos conversar nosotros y trabajar un poquito lo que es dinámica de la Tierra. Ya me concentré hoy día en solamente lo que era un sismo, sus características y en la forma del movimiento. La próxima clase vamos a hablar de las escalas, en qué se mide, el por qué se mide de esta manera, el qué significa, ¿verdad? Y la dinámica de las placas tectónicas. Vamos a ver imágenes de cuántas hay, cuántas son las que nos rigen a nosotros, el por qué nuestro sismo generó o hace que en otras partes del mundo también se sientan como el efecto, ¿cierto? Por eso que siempre dicen, hubo un temblor en Japón, vamos a tener que prepararnos nosotros. O si ocurre algo aquí, ellos también se preparan, ¿cierto? Porque hay toda una dinámica que es lo que vamos a ir estudiando las próximas clases, ¿ya?